Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar aquí en esta noche de oración, esta noche de estudios. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el downtown de esta ciudad, en el 10 Main Street. Pero vamos a orar, ¿qué les parece? Acompáñenme, Padre Benito, eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio, Padre. Danos palabra de vida, unge mis labios para que sean palabras tuyas, para que podamos exponer estas cartas preciosas, estos estudios preciosos, estas ordenanzas de la iglesia, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en nuestros temas, en nuestras carpetas de ordenanzas para la iglesia. Las ordenanzas para la iglesia son 7, ¿verdad? Porque tenemos un Dios perfecto de los 7. Tenemos 7 ministerios, 7 doctrinas principales, pero también tenemos 7 ordenanzas. ¿Qué es una ordenanza? Lo que Dios ordena nosotros como cuerpo hagamos. Lo que Dios ordena a nosotros como cuerpo, que somos la iglesia, que hagamos. Porque no podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos compró con sangre preciosa, entonces somos su cuerpo, ¿verdad? Entonces vemos que las enseñanzas, ¿verdad? Ya vimos la primera, las enseñanzas, reuniones y servicios, y hoy vamos a ver posiciones ministeriales, ¿verdad? No vamos a ver las otras posiciones ministeriales. Posiciones ministeriales. ¿Qué posiciones ministeriales Dios ordena para la iglesia? Pero para eso vamos a ver en Tito, ¿va? En su Biblia, Tito, capítulo 1, vamos a verla muy rápidamente, empezando en el versículo 6, que dice: si alguno fuera irreprensible marido de una sola esposa, que tenga hijos fieles, no acusados de disolución o contumaces, ¿verdad? Es muy importante. Contumaces quiere decir de que ellos son rebeldes, pero no rebeldes hacia la comunidad, hacia la sociedad, sino rebeldes hacia la sana doctrina, hacia Dios, porque muchos pueden interpretar mal la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, tú puedes tener tus hijos y dices: no, pues todos los hijos son rebeldes, y yo soy ministro y todos mis hijos pueden ser rebeldes. Tienen una edad de los 14 a los 16 años y estos pueden ser rebeldes, pero no. Dice la Biblia contumaces, dice la Biblia en la Reina Valera 1960, dice disolución ni rebeldía. Entonces, rebeldía quiere decir que se rebelen contra la sana doctrina, contra lo que realmente dice Dios, ¿verdad? Como los hijos en el Antiguo Testamento del gran sacerdote, ¿verdad? Que ellos hicieron lo que quisieron, ¿se acuerdan la historia? Entonces vemos que no está hablando de sociedad, está hablando de Dios. Entonces está hablando de que sean sus hijos ajenos a lo que dice Dios. Dice 7, porque es menester que el obispado, ¿verdad?, sea irreprensible. Contumaces, ¿verdad?, es rebeldía. Entonces vemos que dice que sea irreprensible, o sea, el pastor tiene que ser pastor irreprensible. ¿A qué se refiere esta palabra? Irreprensible significa a que el pastor tiene que defender la sana doctrina. O sea, él no va a doblar las manos. Por ejemplo, si yo soy un buen pastor y Dios me llamó, entonces Dios me ha enseñado la Biblia, entonces yo voy a un concilio, a una denominación, y los líderes de esa denominación me quieren cambiar, yo tengo que ser ¿qué? Irreprensible. Irreprensible a lo que yo creo, ¿verdad? Eso se le llama ¿qué? Fe, ¿verdad? Porque la fe es incambiable. Entonces, si no soy irreprensible, cualquiera me dice: bueno, no, hermano, mira, pastor, tú estás mal, sí, un cristiano se puede endemoniar. Entonces yo veo toda mi Biblia, la estudio, la Biblia habla, no lo que me enseña el hombre, sino lo que me enseña la Biblia, y la Biblia me dice que un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Entonces,
voy a creer? Tengo que ser irreprensible, tengo que creer lo que dice Dios, no lo que otro me enseñe, lo que otro diga, sino lo que dice la Biblia bien trazada. Tener el conocimiento correcto. Ese es ser irreprensible, tener un conocimiento correcto. Porque todo el mundo puede tener conocimiento, pero no correcto. Y conocimiento correcto, se fija, conocimiento más correcto da igual a, ya iba a poner en inglés, way, camino, al camino. Eso se le llama un camino, en griego o en hebreo. Pues, por eso Juan 14:6 dice, yo soy el conocimiento correcto. No solamente dice que es el conocimiento, dice yo soy el camino, porque después dice la verdad, camino verdadero, conocimiento verdadero. ¿Se fijan? Entonces es muy importante saber cuáles son las posiciones ministeriales para la iglesia. Entonces vemos que, vamos a poner atención y vamos a seguir leyendo. Dice el 7, porque es menester que el obispado sea irreprensible como mayordomo de Dios. Mayordomo de Dios. Entonces él tiene que ser ¿qué? Mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? El que ve los intereses de su amo, ¿verdad? Si usted va a una casa de rico y hay un mayordomo, el mayordomo se encarga que los otros empleados no le roben al patrón, ¿verdad? Las sirvientas no se lleven la comida. Entonces el mayordomo está atento con la seguridad de la casa, las llaves de la casa, todo, ¿verdad? Tiene que tener esa mayordomía. Y todo eso, el pastor y el obispado, todo eso empieza desde su hogar, ¿verdad? Porque si en su hogar él no es una persona irreprensible, por ejemplo, imagínense un pastor se casa con una carismática y la carismática al rato lo vuelve hurra, para. Entonces el otro dice, dobla las manos y lo hace, entonces no es un pastor de Dios porque dobló las manos, porque no es firme a lo que cree. O el mayordomo, la mujer lleva los pantalones o hay matriarcado, entonces no puede ser un siervo de Dios o un varón de Dios, un sacerdote o un pastor. Entonces dice la palabra de Dios, mayordomo de Dios, no soberbio, no iracundo. ¿Verdad? Dos cosas, soberbio y iracundo. Soberbio, no soberbio y no que iracundo, ¿verdad? Que pierde el control, que se enoje muy fácil, que tenga cara de limón, que por cualquier cosa. Entonces tiene que ser no soberbio, ¿verdad? Porque la mayoría de falsos pastores, vamos a verlo en el segundo estudio que vamos a tener hoy, son soberbios. Es una de las características del falso ministro, del falso pastor, que es soberbio, porque se ensalza, se infla, dice yo soy la autoridad de esta iglesia, yo soy el que me puso Dios, ¿va? Cálmate, papá, ¿va? Nada más te falta que te besen la mano. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. No dado al vino, no heridor, no codicioso de ganancia deshonesta, ¿verdad? Entonces, un pastor puede codiciar ganancias honestas, sí, pero no deshonestas. Como todo el mundo quiere prosperar, todo el mundo quiere tener una buena vida, todo el mundo quiere que Dios lo ayude, lo socorre en su familia, lo sostenga, que tenga un techito, una transportación. Entonces eso no es malo, pero deshonesta sí, eso sí, deshonesta sí. Entonces vemos que el falso ministro, el falso pastor, pues todo esconde. Entonces no sabemos, ¿verdad? Caras vemos, corazones no sabemos. Y dice, si no, hospedador. Pero ¿a quién vas a hospedar? A la iglesia, no cualquiera, ¿verdad? No llega y te toca un changoleón y tú le abres la puerta, pásese, ¿no? O un vagabundo, pásese, no. Tiene que uno que ser hospedador de la iglesia. ¿Por qué? Nos lo explica más adelante en Juan. Amador de lo bueno, templado, ¿verdad? Templado, no sé si en su Biblia Reina Valera diga templado, dice sobrio, pero no es sobrio, es templado. Dios quiere que seamos templados.
templados. No está hablando de salvación, ¿verdad? Porque muchos dicen, ni frío ni caliente, porque tiene te vomitaré. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de Dios quiere que seamos templados. ¿Qué es templados? Ni muy tantán, ni muy tintín, ¿verdad? Por ejemplo, yo si voy yo a la iglesia, me he visto como voy a la iglesia, predico, me llevo mi Biblia, pero no todos los días voy a andar con mi Biblia y vestido así de ministro y que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, te puedo poner manos. No, ni muy tantán, ni muy tintín. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para que encajes con la comunidad, para que estos se vuelvan a Cristo. O cuando veo a Jesús que se vestía de sumo sacerdote, no, nunca, ¿ah? ¿Por qué? Porque quería encajar para ellos hablarle al pueblo y todo eso, ¿verdad? Entonces dice, templado, justo. No puedes ser justo si el justo de justos no vive dentro de ti, ¿verdad? Santo, no puedes ser santo si el Espíritu Santo no está sellado, no es el ministro, o sea que tiene que estar apartado para Dios. Justo significa puro y apartado. Continente, ¿verdad? Continente, quiere decir que, déjenme ver, continente, en el 8 dice dueño de sí mismo, ¿verdad? Pero no quiere decir dueño de sí mismo, quiere decir continente, quiere decir que es dueño de sus acciones. Eso es lo que quiere decir en griego, ¿verdad? Entonces vemos que tienen las calificaciones, todas las cosas son puras para los puros, para los corrompidos, incrédulos no les es puro. Y su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué? Porque el único que te puede cambiar tu conciencia, ¿quién es? Dios. Entonces vemos que nos da una calificación de los ministros, ¿verdad? También vemos en Tito. En Tito vamos a ver, en Timoteo vamos a ver, en Timoteo vemos los requisitos de los obispos. Timoteo capítulo 1. Capítulo 3, Timoteo capítulo 1, capítulo 3, dice... Capítulo 1, versículo 3. Sí, capítulo 1, versículo 3. Gracias. Entonces dice, palabra verdadera, no dice fiel, dice verdadera, ¿verdad? Porque el único fiel es Dios. Dice, palabra verdadera, el original es esta: si alguno apetece obispado, obra buena desea. Es menester pues que el obispado sea irreprensible. Ya vemos que es irreprensible. Marido de una sola esposa. Ok, ese es un requisito. Marido de una sola esposa. Marido de una sola esposa, ¿verdad? Entonces, ¿se fija? Entonces, esa es la primera posición ministerial que hay, porque hay 3 posiciones ministeriales dentro de la iglesia, lo vamos a ver. Entonces, alguien que se dice ser pastora tiene que ser marido de una sola esposa, porque ese es el requisito de Dios. Entonces eso como que no suena, suena como lesbianismo. Ese es el requisito de Dios, que el obispo tiene que ser marido de una sola esposa. Entonces si alguien dice yo soy pastora, entonces tú tienes esposa, porque ese es el requisito de Dios, no es el requisito mío. Es el requisito que Dios pone, ¿verdad? Fíjense muy bien, ¿verdad? Y dice, es menester que siempre parecido vigilante. Y otra vez dice templado. ¿Qué es vigilante? Que tiene que vigilar ¿qué? La iglesia. Por ejemplo, entra una hermanita y dice, hermana, ayúdanos a orar, y empieza a chancletear y que la sangre de Cristo tiene poder, y a todos nos salpica. Entonces, a ver, calmada hermana, vamos a enseñarte qué es la sangre de Cristo, te vamos a enseñar correctamente, porque Él tiene que ser vigilante de la iglesia, una atalaya de la iglesia. ¿Por qué? Porque puede contaminar a otros. Templado, ¿verdad? Ya vimos que es templado. De buenas costumbres. ¿Qué es buenas costumbres? ¿Verdad? Le gusta hacer lo bueno, no lo malo. Hospedador, apto para enseñar. Fíjense, un pastor debe ser apto para enseñar. Si usted conoce a un pastor que él no enseña, entonces no es un pastor. Porque vamos a ver Efesios 4 que tiene que ser él pastor y maestro. Si no es pastor y maestro, no es llamado por Dios. Apto para enseñar. No dado al vino, ¿verdad? No dado al vino quiere decir que no tome.
no heridor, ¿verdad? Que no ande hiriendo a todo el mundo, no codicioso de ganancias torpes, sino moderado, no litigoso, ajeno a la avaricia, que gobierne bien su propia casa. ¿Por qué? Porque el ministerio empieza ¿dónde? En el hogar. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, neófito. Ok, no, neófito. Okay. ¿Qué es neófito? Neófito es alguien que no sabe nada. Entonces, Dios no va a llamar a alguien que no sabe nada. Dios lo va a capacitar, lo va a entrenar. Aquí no hay, porque yo escuché una vez cuando iba al seminario y decían, no, esos pastores son laicos, o sea, que no fueron al seminario, nada, eso es mentira, ¿no? Eso, se llamaron ellos solos, vieron una nube que decía SP, ¿va? Pero no, dice neófito, no neófito. Si tú conoces un pastor que no tiene el conocimiento correcto de Dios, no es de Dios, así de fácil. Entonces dice la palabra de Dios, no neófito. Porque hinchándose de orgullo no caiga en condenación del diablo, ¿verdad? Es menester que tenga también un buen testimonio de los de afuera, que no caiga en virtudes por el lazo del diablo. Asimismo, los diáconos, posición ministerial número 1, el pastor, usted le puede decir presbítero, anciano, o como usted quiera. El que dirige la iglesia, el Señor. El pastor es la primera posición ministerial dentro de la iglesia de Jesucristo. Aquí vemos al hermano Juan Pérez, ¿verdad? Al hermano Juan Pérez, que nos ayuda en nuestros estudios didácticos, está dentro de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Está en un santuario, un templo. Entonces vemos que dentro de ese santuario, de ese templo, existe el pastor y dice diácono, ¿verdad? Diácono. Los diáconos asimismo que sean honestos, no de dos lenguas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir de dos lenguas? Que hablen una cosa y digan otra, ¿verdad? Que sea bipolar, no dados a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas, que tengan el ministerio de la fe con pura conciencia, ¿verdad? Que tengan el Espíritu Santo, que ellos hayan aprendido correctamente y que ellos por ejemplo, el pastor está enfermo, entonces el diácono puede predicar, porque él está capacitado, porque tiene esa conciencia. Eso es muy importante de saber. Dice que tenga el ministerio de la fe con pura conciencia, o sea, con la pureza de la sana doctrina, de la conciencia. Y eso también que sean antes probados. ¿Qué quiere decir probados? Que el pastor los va a probar, ¿va? Van a saber si saben o no saben, les va a hacer preguntas. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Tú qué piensas de lo otro? Entonces, si te dan la respuesta correcta, entonces ellos están aprendiendo lo correcto. O si algún diácono te dice, sí, pues yo no le creo todo, yo nada más creo lo que yo quiera. Entonces, está fuera del lugar. Entonces, vemos que es menester eso, ¿verdad? Y dice que ministren, que fueran hallados irreprensibles, asimismo sus esposas. Entonces un diácono tiene que tener esposa. Entonces si alguien dice que es una diaconisa, tiene que tener esposa. No hay diaconisas en la Biblia. ¿Se fijan? Y vamos a ver en Romanos 16, porque usted me va a decir, en Romanos 16 dice que la hermana Febe es diaconisa. Pues es una traducción mala de la Reina Valera 1960. No dice diaconisa en griego, dice servidora, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así mismo que sean esposos que sean honestas, no detractores, templados, otra vez templados, fieles en todos los días, no sean maridos de una sola esposa, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que ejercitan bien el oficio de diaconisa ganan para sí un buen grado y mucho de nuevo en la fe que es nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas he escrito porque todo esto quiero que hagas, como le dice en Timoteo, en Creta y en otros lugares de las iglesias. Entonces solamente existen dos posiciones ministeriales que los seres humanos pueden llenar en un santuario. La tercera persona que está en una iglesia y la principal es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la posición ministerial más importante. ¿Por qué? Porque es la autoridad final de la iglesia. Por eso cuando tú vas a un pináculo, el pináculo tiene la cruz arriba porque él es la cabeza. Entonces, el Espíritu Santo o la palabra de Dios, dice Efesios 6:17, que la espada del Espíritu de la palabra de Dios es la autoridad final de la iglesia. Entonces, si hay una controversia en la iglesia, que esto se hace, que esto no se hace, esta es la autoridad final. ¿Qué dice la Biblia correctamente? Entonces, la Biblia correctamente es la que nos dirige, la que nos dice, la que nos enseña el buen camino. Entonces, el orden cambia, ¿verdad? El número 1 es el Espíritu Santo, el número 2 es el pastor y el número 3 es en una iglesia. Esas son las 3 posiciones ministeriales dentro de una iglesia en la sana doctrina conforme al corazón de Dios. No existen diáconas, porque en Romanos 16 nos dice que la hermana Febe, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 16, ¿verdad? Donde dice Romanos 16. Romanos 16, al final creo, dice, déjenme ver, 16.1, creo 16.1, dice, y yo encomiendo a Febe, nuestra hermana, la cual es sierva de la iglesia que está en Cencreas. No dice, ese es lo original, no dice diácona, dice sierva, que es una servidora, ¿verdad? Entonces, es un error de traducción. ¿Por qué? Porque el griego dice así, ¿verdad? Diaconio y diaconoun. Entonces, diaconio es diácono y diaconio es servidor. Entonces, el que tradujo la Reina Valera, pues no sabe, ¿verdad? 1960, es sierva, servidora. No existen las diaconisas. ¿Por qué? Porque Dios instituyó al hombre como cabeza en todo, en el hogar y en la iglesia. Entonces hay muchas personas que tienen diaconisas porque se dejan llevar por una Biblia corrupta y no la escudrillan, no la estudian profundamente y la traducen en griego, pero no existe. Si usted quiere ver Romanos 11.1, 16.1, en la King James o una Biblia que no sea corrupta, usted va a ver que no dice diaconisas, dice siervas, ¿verdad? Entonces, vemos que hay un error ahí. Que, imagínense cuántas iglesias hispanas tienen diaconisas por un error. Pero ¿por qué tienen diaconisas? Porque no tienen un qué, no tienen un qué, pastor. Si tuvieran un pastor llamado por Dios, no los dejara tener una diaconisa, ¿verdad? Porque el Espíritu te va a guiar a toda verdad, no a medias verdades. Las dos son en griego. Una quiere decir diácono y otra servidor. Entonces vemos que esas son las únicas 3 posiciones ministeriales que hay. Una, nadie puede suplantar a Dios, pastor y diácono. Nada que hay pastor de jóvenes, pastor de niños, pastor de alabanza. Eso es una aberrosidad. Eso es una herejía. ¿Qué es una herejía? Una verdad transquiverada, ¿verdad? En griego, sí, en griego, estoy diciéndolo en griego. ¿O quiere que lo ponga la hermana? Ok, lo ponemos en griego, para que estén contentos. Entonces, vemos que el pastor, diácono y Dios, son todas las posiciones ministeriales. Aquí no hay que ujieres, no hay que maestras de las enchiladas, del talento, del pastor que estaciona los carros. No, esos son todas puras aberrosidades que el hombre ha inventado, que se llaman dogmas. Entonces la iglesia no se guía por dogmas, se guía por la palabra de Dios. Entonces, si tú estás en una iglesia que tienen diáconas, que tienen ujieres, tú puedes cuestionar al pastor. Digo, ¿y dónde eso establece la Biblia? Para la iglesia, eso no está establecido en la Biblia. Entonces, uno como hijo de Dios tiene que filtrar todo lo que escuche a través de los oídos de Jesucristo y de las cartas apostólicas que dejaron para la iglesia. Eso es lo más importante que nosotros debemos saber en estas ordenanzas de las iglesias, ¿va?
La próxima semana vamos a ver otra ordenanza para la iglesia. Y es muy fácil, si estás en una iglesia sana, te tienen que enseñar lo correcto, tus reuniones y servicios tienen que ser los correctos y las posiciones ministeriales tienen que ser los correctos. Porque imagínense, si usted llega a una iglesia y te dicen, ese es el pastor, y luego te dicen, no, pues ese es el pastor de jóvenes, ese es el pastor de niños, ese es el pastor del otro. Dios no es un Dios de confusión. Dios nada más puso un obispo o un anciano en cada iglesia. Entonces, es muy importante que sepas esas posiciones ministeriales. Si tú quieres estar en una iglesia sana, debes de tener esas tres. Si no tienes esas tres, obviamente estás en una iglesia no conforme al corazón de Dios. Decía mi hermano Alan en el estudio que tuvimos hace 20 días, estás en una iglesia SS. Y no quiere decir servicio secreto, quiere decir sinagoga de Satanás. Pues abra sus ojos y vea si usted está congregándose en un lugar conforme al corazón de Dios y tener la ordenanza de la iglesia la correcta, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por este pequeño estudio de estas ordenanzas, de esas posiciones ministeriales, porque Dios tuvo el lujo de detalle de dejar en el Nuevo Testamento con lujo de detalle cuáles son esas dos posiciones ministeriales. No nombra a otras, no nombra a pastoras, no nombra a diaconisas, no nombra a ujieres, no nombra a monaguillos, no nombra a sacerdotes, no nombra a cardenales, no nombra a ninguno de esos, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, te damos gracias por este estudio, gracias por tu misericordia, porque tú nos enseñas que tu verdadera iglesia únicamente cuenta con dos posiciones ministeriales que el ser humano puede completar. La otra tú la tienes, tú eres la cabeza de la iglesia, Padre. La autoridad final eres tú. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta enseñanza nos la llevemos en nuestros corazones y que la podamos compartir a otros. Si están en las redes sociales, distribuye este video a otros o suscríbase para que esta palabra de vida y de gloria pueda llegar a todos los lugares de la faz de la tierra en el poderoso nombre de Jesús. Amén.